es martes, vamos a escuchar el comentario político de René Delgado. Querido René, buenos días, ¿cómo estás? Bien, bien, Pascal, oyéndote a ti, saludando al auditorio y tomando un tema que ya referiste hará 30 a 20 minutos, que es el relativo cómo poco a poco se van diluyendo las dudas, y es una sola forma de decirlo, en torno a la consulta sobre revocación del mandato presidencial, que en principio, bueno, pues tendrá lugar el domingo 10 de abril. Esto es, Pascal, en apenas 2 meses y 10 días más adelante. De entrada, y eso es lo que tú comentabas con el consejero Ciro Murayama, de entrada y en el límite del plazo, ayer quedó clara la negativa de la Secretaría de Hacienda a la solicitud del INE de ampliarle el presupuesto a fin de llevar a cabo el ejercicio. Y entonces solo resta conocer ya de manera oficial de dónde sacará el dinero para realizarlo ese órgano electoral conforme a los requisitos establecidos por la Constitución. Por lo pronto, y te lo reiteró el propio Ciro Murayama, el INE ha señalado que sin esa ampliación presupuestal quizás se instale solo un tercio de las casillas originalmente previstas, esto es 53,000 en vez de las 161,000 que estaban originalmente consideradas. Y solo decirlo, de concretarse esa reducción, habrá un tema de conflicto primero y de justificación después. De conflicto porque, dada la hostilidad oficial contra el INE, vendrá una ofensiva contra ese órgano exigiéndole hacer economías a tono con la supuesta austeridad para armar la consulta de revocación con todas las de la ley. Sin embargo, si finalmente se reduce el número de casillas, según le vaya en el ejercicio, Morena podrá escoger a modo que decir. Si la participación ciudadana es baja y no alcanza, que es un mundo, Pascal, y no alcanza el 40% del padrón electoral requerido para que el resultado tenga carácter vinculante, de seguro Morena y el gobierno dirán que ello es producto de la reducción de casillas que llevó a cabo el instituto. Si por el contrario la participación es alta, dirán que se logró no gracias al INE, sino a pesar de este. Como quiera, en todo esto hay un absurdo, Pascal. En la argumentación de Hacienda, y esto es un dato curioso, que no firmó el secretario Rogelio Ramírez de la O, sino el procurador fiscal Félix Arturo Medina, que en la línea de mando de la Secretaría de Hacienda ocupa un quinto nivel. Se dice no contar con recursos porque se han priorizado la asistencia social, la salud, la atención a la pandemia, las vacunas y la educación. Y si ese es el gasto prioritario, suena absurdo gastar 2,000 o 3,200 o 3,850 millones de O pesos, 500 millones, querido René, si me apuras. o 100, O Pascal. 100. Sí, Pues sí, de veras. sí, Un ejercicio que en el fondo es derecho de ciudadanos disgustados con el gobierno sí. y no privilegio de ciudadanos a gusto con él. Uh-huh. Es decir, porque ahí es donde hay un enorme contrasentido. Quieren la revocación, el ejercicio de revocación del mandato para ratificar el mandato. Entonces el sentido del derecho se pierde. ¿Por qué? Porque es un derecho de quienes no están conformes con un gobierno y no para quienes están conformes con él. Pero en fin, y si no hay dinero, Pascal, y no hay motivo para revocar el mandato presidencial, es descabellado gastar, como tú bien dices, cualquier cantidad de dinero en un ejercicio sin sentido. Aunado a lo anterior, Pascal, muy Que además, perdón, probablemente... René, que te interrumpa, que visto todo lo que ha pasado, creo que al único que va a contribuir es a mayor división, es decir, es un dinero escaso y pésimamente Sí. gastado. Así es, Pascal. Y mira, yo llego a entender, y me distraigo un poquito del comentario, Uh-huh. llego a entender el propósito presidencial de sentar el precedente del uso de ese instrumento ciudadano. Me parece, podríamos discutirlo, pero es la única razón que le da sentido. Pero no habiendo dinero, no habiendo sobre la base de la popularidad presidencial motivo para pensar en la revocación del mandato, sí, coincido contigo, es absurdo.
bueno, Pascal, el otro tema es que probablemente hoy se sepa si la Corte resuelve o no rasurar la pregunta contemplada en la consulta de revocación del mandato, dejándola mucho más clara y precisa, consultando si y solo si se debe o no revocar el mandato presidencial, restando la posibilidad de ratificarlo, porque la ley es de revocación del mandato, no es ley de revocación y o ratificación del mandato. Y ayer no se tomó esa decisión por un fallo en el sistema del aire acondicionado en la Corte, que espero que no sea producto de un mal ambiente, que obligó a interrumpir la reunión del Pleno, pero hasta el momento de suspenderse, Pascal, 4 ministros se inclinaban por limitar, conforme al espíritu original de la ley, el ejercicio a la revocación y no extenderlo a la ratificación del mandato. Faltarían entonces solo 4 votos para sumar los 8 votos requeridos para recortar la pregunta y ajustarla a su verdadero ¿Habrá sido una propósito. especie de tiempo fuera de un equipo, es una pregunta, de un equipo que va perdiendo el partido? No, no quiero pensar que apaguen la luz y que no se fue la luz. No, quiero pensar que todavía hay cierta seriedad y corrección Qué política bueno que así en los sea. ministros. Sí, Pascal. Pero en todo caso, Pascal, el mayor absurdo es que estamos con una constitución muy chistosa, por Ujú. decirlo con toda suavidad. Porque por un lado, establece que un ejecutivo se elige por 6 años. Pero en otra parte ahora la Constitución dice, pero se le puede revocar el mandato a los 3. Ujú. Y ahí es donde uno ve un aparato jurídico, una estructura jurídica plagada de contradicciones, Pascal. Pero bueno, todavía se está en tiempo de cancelar ese ejercicio sin sentido, cosa que veo muy difícil, pero bueno, sí creo que hay que ir señalando que no deja de ser un absurdo lo que vamos a Y hacer. además con un 25% de firmas de personas que no Ah, firmaron, lo bueno, cual lo hace todavía más preocupante. Querido René, te agradezco mucho el comentario, te mando un gran abrazo. brevísimamente, Pascal, brevísimamente, ahí Sí, déjame decirte, fuiste pionero en señalar que había irregularidades, ¿eh? pues descubrimos personas muy inquietas porque habían inscrito su nombre en el buscador y lo encontraron cuando que ellos no habían firmado y luego Mm, pues esta muestra del INE confirmó que 25%, que esos casos eran el 25% del total. Así que Pues pues inquietante esto, querido René, te agradezco nuevamente. soy yo quien te agradece. Gracias, René Delgado, martes y jueves en este espacio, escúchelo.